Vamos a las noticias de la economía actualizadas con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, saludo para usted nuevamente. Acá estamos para actualizar las noticias, así es. Y vamos a comenzar esta vez por América Latina porque el FMI ha elogiado la solidez de la economía colombiana y también aplaudió su ruta de crecimiento. Así es, abro comillas, dijo una trayectoria de crecimiento más sostenible, así dijo, esto fue lo que exactamente dijo el Fondo Monetario Internacional acerca de Colombia en su informe anual sobre la situación del país cuando pues visitó este país en el mes pasado, en febrero, perdón. En el informe se lee lo siguiente, abro comillas, los riesgos a la baja prevalecen y son elevados, pero los fundamentos económicos, las políticas y los marcos de las políticas de Colombia son sumamente sólidos y apuntan a la resiliencia del país. También añadió que el crecimiento de la economía colombiana en 2022 fue uno de los más dinámicos entre las economías emergentes pese a la inflación. Esto en un informe que salió ayer, eso era lo que trataba de decir hace unos minutos. Estas son las conclusiones del organismo internacional luego de su visita al país, cuando recomendó que siguiera las políticas monetarias constrictivas, o sea, aumentando las tasas de interés para reducir la inflación, algo de lo cual el presidente Gustavo Petro constantemente ha dicho que pues se niega. Algo que parece también estar fallando o todavía no ha dado los resultados porque la inflación sigue al alza y eso es lo que vemos a continuación en este gráfico, con una inflación interanual del 13,28%, esto el último dato, y también que las tasas de interés siguen aumentando, pero la inflación no cede. Bueno, Juan Pablo, a la que no le fue muy bien fue al Líbano, es un caso bien diferente y el FMI sigue preocupado aún por la crisis en ese país. Ángela, un panorama completamente opuesto al de Colombia, porque pues, el organismo dijo que en términos generales pues, la misión en el Líbano mostró algo de decepción por los pocos avances que ha tenido el país para implementar las políticas que el organismo le pidió para poder acceder a un plan de rescate por $3 millones. Desde Beirut, la capital, el jefe de la misión del FMI en Líbano, Ernesto Rigo, dijo que los avances de la reforma van muy lento. Escuchemos. Ha habido algunos avances, pero desafortunadamente, tal como habíamos dicho antes en septiembre, el progreso es muy lento. Teniendo en cuenta lo complicada que es la situación, el país está básicamente en una crisis importante. Uno hubiera esperado mucho más en términos de implementación, en términos de aprobación de legislación que es necesaria para avanzar. Vamos a cambiar de tema y vamos ahora a hablar de algunas de las reacciones de China después de la audiencia que sucedió en el Congreso de Estados Unidos este jueves con el CEO de TikTok. Así es, Ángela, pues fue la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China la que hoy respondió a las acusaciones de los congresistas estadounidenses en las que afirmaron que la empresa china TikTok recopila datos de personas en el extranjero. Esto fue lo que ella dijo. Quiero enfatizar que el gobierno chino da gran importancia a la protección de la privacidad y seguridad de los datos de acuerdo con la ley. Nunca ha requerido y no requerirá que las empresas o individuos recopilen o entreguen datos ubicados en un país extranjero de forma que viole la ley local. Sin embargo, en el centro de toda esta discusión están los temores de Occidente por una ley china de 2017 que exige a las empresas de ese país entregar datos personales al Estado si son relevantes para la seguridad nacional. El consejero delegado de la aplicación que se sometió ayer al interrogatorio tuvo que reconocer que algunos datos personales de los estadounidenses todavía están sujetos a la ley china, pero insistió en que esto cambiará muy pronto. Sin embargo, recordemos que la Casa Blanca, la Comisión Europea, Canadá, Reino Unido y más reciente una noticia de Francia ya han prohibido a sus funcionarios de gobierno el uso de TikTok en los dispositivos profesionales. Juan Pablo, en otros temas pasamos a Europa porque sorpresivamente le fue bien a la economía de la zona euro en marzo. Ángela, superó todas las expectativas y previsiones. Se trata del dato de crecimiento económico de los países que comparten el euro como moneda, que alcanzó un máximo en 10 meses, según el índice de producción S&P Global, conocido como el PMI. El dato estuvo por encima de la marca de los 50 puntos, que es justo ahí donde se separa la diferencia entre el crecimiento y la contracción económica. Como podemos ver en marzo, o este mes fue el 54,1, muy por encima de la de febrero, y también muy por encima de la previsión que habían hecho agencias de noticias como Reuters del 51,9 y que pues esperemos afecte hoy los mercados. Y también hay indicadores. Así es, precisamente vamos a hablar de las bolsas europeas que siguen operando en su mayoría en números rojos pese a este dato que acabamos de dar. Los indicadores de Alemania, Reino Unido y París tuvieron pérdidas superiores al 1%. En Asia, las bolsas cerraron ayer también con pérdidas, luego de conocerse el dato de inflación de Japón, que aunque fue menor del mes anterior con el 31,1% interanual, todavía está muy por encima de la meta del Banco Central.
Juan Pablo, su cifra del día. Son 2,5 millones de agentes de función pública de Francia los que en este momento tienen la prohibición de descargar TikTok y Netflix. Este era el dato que le decía, que se unen con parte de Reino Unido, Estados Unidos y bueno, más que se van a unir para la prohibición. Pues Juan Pablo, el agradecimiento para usted, le deseo que tenga un feliz fin de semana y nos veremos pues próximamente, espero yo. Próximamente. En Directo a América. Muchas gracias.